Buenos días a todos. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este tema que vamos a desarrollar durante unos minutos o de pronto hasta una hora, que es sobre la tiroides. Mi nombre es Luz Ángela Casas Figueroa, soy médica internista, endocrinóloga, soy jefe del área de endocrinología de la Fundación Clínica Valle del Lili y además soy fellow del American College of Endocrinology. Bueno, realmente la tiroides cuando uno está en la consulta, pues es un tema que atemoriza muchos de los pacientes, pero el objetivo que tenemos hoy es como aclarar tantas dudas que se tienen, o sea que durante el proceso de la charla, pues ustedes van construyendo sus preguntas y las van lanzando, que al final, cuando yo dé una revisión como muy general de la parte tiroidea, pues con mucho gusto voy a contestarles las inquietudes a todos nuestros oyentes. Bueno, la glándula tiroides es una glándula que es considerada como de las más grandes del área de endocrinología, o sea, donde se producen hormonas, y está localizada en la parte anterior del cuello, o sea, como ustedes me pueden ver de pronto aquí en la parte inferior, sobre lo que se llama como los huesitos donde empieza el esternón, ahí está localizada la glándula tiroides, o sea, anterior y en la parte baja. No está localizada por acá arriba, que a veces en algunos momentos las personas piensan que una molestia arriba puede ser la glándula tiroides. Esa glándula tiroides es una glándula que está muy vascularizada, es una glándula muy importante para todo el mantenimiento, el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo, la parte neurológica, la parte cardiovascular, la parte de reproducción del ser humano. O sea, es una glándula supremamente importante porque produce unas hormonas que van a hacer ese papel de lo que acabamos de decir. Pero es importante que también conozcamos como de dónde viene y como cuál es su relación con la parte de una glandulita muy pequeñita, que esa sí es muy pequeñita, que no mide más allá de 8 milímetros en su altura, que es la glándula hipófisis. La hipófisis está localizada, como decir, en la parte central de la parte del cráneo y, como dicen, de la nariz hacia el fondo, está como en todo el centro de la parte craneana. Esa glándula hipófisis produce una hormona que se llama la hormona estimulante de la tiroides, pero ella a su vez ha venido estimulada por otra parte importante del cerebro que se llama el hipotálamo. Entonces, del hipotálamo sale una hormona que se llama la hormona liberadora. Esa hormona liberadora de hormona tiroidea va hacia la parte de la hipófisis en una zona que se llama la zona anterior de la hipófisis o pituitaria, porque algunos le llaman también pituitaria. Entonces allí se une a un sitio específico que se llaman receptores y se produce lo que normalmente les hacemos dentro de los exámenes de la evaluación de la función a los pacientes, que se llama la TSH, o sea, la hormona estimulante de la tiroides. Entonces, ¿qué hace esa hormona estimulante de la tiroides? La hormona estimulante de la tiroides viaja por todo el torrente sanguíneo y va hacia la glándula tiroides. Cuando llega a la glándula tiroides también se une a un sitio específico de las celulitas de la tiroides y ese sitio específico se llama receptor. Entonces se une la hormona estimulante de la tiroides a un receptor en la célula folicular, que es la célula, digamos, de todo el funcionamiento de la glándula tiroides. Cuando se une a ese receptor, favorece una cosa muy importante para la producción de hormonas, y es la entrada del yodo que uno tiene en su cuerpo, entra gracias a esa hormona estimulante de la tiroides, y el yodo va a ser el compuesto más importante junto con otra proteína que está dentro de la célula folicular, que se llama la tiroglobulina, para formar lo que ya son las hormonas tiroideas y que nosotros también medimos en sangre cuando estamos buscando cómo está funcionando la glándula tiroides de nuestro paciente. Allí, por medio de todo ese proceso, se va a producir internamente dentro de la célula folicular unos procesos, digamos, de deiodinización, de organificación, etcétera, para juntarse con esa proteína que se llama la tiroglobulina y va a formar la T3 y la T4. O sea, dos moléculas de diyodo se van a juntar con otras dos moléculas y forman la tetrayodo, que sería la T4. Y una molécula de monoyodo se junta con una de diyodo y forma la T3.
Esas dos hormonas se producen entonces dentro de la glándula tiroides y salen posteriormente al torrente sanguíneo y se recaptura nuevamente un poquito del yodo nuevamente dentro de la glándula. Definitivamente la glándula tiroides, para los que no saben, de pronto el yodo es el compuesto básico para su función, y fuera de eso, si uno midiera el yodo dentro de la glándula tiroides y se le ocurriera medirla por fuera de la glándula tiroides dentro del mismo cuerpo de uno, pues las diferencias son impresionantes. O sea, la glándula tiroides acumula alrededor de 8.000 miligramos dentro de las celulitas de allí de la glándula tiroides. Entonces, cuando ya se produce la T4 y la T3, ellas van a salir de la glándula tiroides hacia el torrente sanguíneo para empezar a ejercer sus funciones en todas las células del cuerpo humano. No se produce tanta T3, sino más T4, la T4 que estábamos diciendo, la de tetrayodo. Entonces, esa es la que se produce en un 80% por parte de la glándula tiroides y solo un 20% de la T3. Pero, ¿qué pasa cuando sale al torrente sanguíneo? Pues esas hormonitas, pues son unas hormonitas que van unidas a proteínas para poder viajar por todo el torrente sanguíneo, ir hacia las células. Y resulta que en las células, ya sea del corazón, ya sea del riñón, ya sea de los pulmones, ya sea las cerebrales, en fin, en todo el cuerpo humano, se tocan la celulita en una puertica que también hace que se entre esa hormona adentro de la célula. Pero la T4 no es la que va a estar más activa y va a hacer todos los funcionamientos que decimos de crecimiento, desarrollo, etcétera, sino que es la T3. Entonces, ¿qué hace a nivel periférico? Ella se debe convertir, o sea, periférico quiere decir después de que salió ya de la glándula donde se produjo. Debe convertirse la T4 a T3. Y para eso existen otro proceso en cada célula que utiliza unas enzimas, como utiliza mucha parte del cuerpo de uno, para convertir esa T4 a T3. Y cada órgano tiene, digamos, las propias enzimas para hacer esa conversión. Cuando ya tocó la puertica, se convirtió la T4 en T3, pasa directo esa T3 ya convertida a la parte interna de la célula que se llama el núcleo. O sea que allí es donde va a tener su acción. O sea, la T3 es una hormona que actúa ya a nivel nuclear. Cuando actúa a nivel nuclear empiezan todos los procesos de qué hace la hormona tiroidea dentro del cuerpo humano. Entonces empiezan a hacer los procesos de metabolismo, es una hormona muy metabólica, muy calorigénica, es una hormona que sirve para la reproducción, es una hormona que sirve para el crecimiento, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, yo creo que a todos se les queda como pensando, entonces, ¿qué pasará cuando uno apenas está en formación? Pues resulta que cuando uno está en formación, o sea, uno está inútero, cuando apenas está creándose el ser humano, entonces esa etapa embriológica es cuando empieza la formación también de lo que va a ser la glándula tiroides, etcétera. Pero ¿qué tiene que tener la mamá? La mamá debe tener una función tiroidea normal, porque la hormona que uno produce como madre va por la placenta, entra a ese embrioncito y hace toda la función para poder que ese fetico que se está formando empiece a tener un desarrollo de crecimiento y un desarrollo neurológico normal. Es tal vez la etapa de la vida más importante de función de la hormona tiroidea. ¿Por qué? Porque es que cuando uno está en el desarrollo, la parte neurológica es vital, o sea, si usted no se le desarrolla bien la parte neurológica, pues vamos a tener problemas muy serios al nacimiento y posterior al nacimiento, que todavía continúa pues, el desarrollo neurológico, hasta llegar a una situación de lo que nosotros conocemos como un cretinismo, un retardo mental por falta de hormona tiroidea. Entonces, como les decía, de la madre pasa por la barrera placentaria, hace todo el estímulo en la parte neurológica, o sea, la diferenciación de las neuronas, la parte de crecimiento neuronal, la interconexión neuronal, y el bebé empieza a tener todo ese desarrollo neurológico inútero, y cuando
ya se está terminando el tiempo del embarazo, entonces allí sí el bebé ya es autorregulado y ya empieza a funcionar con todo su desarrollo ya el proceso interno de su propia función tiroidea. Pero mientras tanto la madre le ha suplido todo. Entonces, ¿qué pasa cuando nace? Cuando nace, pues es muy importante que esa hormona en el bebé específicamente ya esté funcionando normalmente. Por eso cuando los bebés nacen, entonces los ginecólogos y los perinatólogos están muy atentos para hacerle unos niveles de hormona tiroidea al nacimiento al bebé. Porque si el bebé sale bien, su desarrollo neurológico va a ser normal porque quiere decir que ya tuvo la capacidad de producir su propia hormona. Y en esos 3 primeros años de vida, que es cuando continúa el desarrollo neurológico, pues porque es los años en que el bebé empieza a hacer los primeros balbuceos, el gateo, el poderse parar, caminar, hablar, todo eso es de la parte del desarrollo neurológico, se necesita la hormona tiroidea. Entonces, cuando nace y se le toma la muestrica, si en caso de que no tenga un buen nivel, el pediatra empieza hormona tiroidea de suplencia desde esos mismos momentos. O sea, lo ideal sería que a los 15 días máximo de haber nacido el bebé, en aquel que le hace falta la hormona se le empiece la suplencia. ¿Por qué? Porque le va a favorecer de que el resto de su desarrollo neurológico hasta los 3 años sea adecuado y no vayamos a tener un bebé que hubiera podido ser normal si hubiéramos dado la suplencia a un bebé que quede con retardo neurológico de por vida. Entonces ya digamos que redondeando toda esta parte de cómo funciona y cómo empezamos a producir hormona, ya creo que valdría la pena que nombráramos que cuando la glándula tiroides no funciona normal, puede tener varias situaciones. O esa glándula empezó a funcionar poco por alguna circunstancia que se llama estado hipotiroideo, o esa glándula empieza a producir exceso de hormona que se llama estado hipertiroideo. O sencillamente pasó un virus y le dio una inflamación aguda y eso se llama tiroiditis, o a veces después en otras situaciones, digamos como un posparto o algo, también a veces se inflama y produce también otros cuadros de tiroiditis diferentes. Pero también puede ser que se nos vaya creciendo la glándula y nosotros presentemos lo que se llama bocio y que de pronto nuestras abuelitas le llamaban coto, pero es exactamente lo mismo, bocio o coto es la misma palabra. Entonces se le puede crecer a uno la glándula tiroides o además de crecer se le pueden salir como bolitas, que son los famosos nódulos con los cuales los pacientes a veces llegan a la consulta un poco preocupados porque el doctor les dijo que tenía un nodulito y que era mejor que fuera al especialista de la glándula tiroides. Entonces creo que para poder hablar de los temitas diferentes vamos a hacer un enfoque general. ¿Qué es el estado hipotiroideo? El estado hipotiroideo es una situación en la cual el cuerpo de uno, o sea la glándula tiroides, perdón, produce poca hormona. ¿Por qué se da esa situación de producción de poca hormona? Puede ser por muchas razones, pero digamos que la más frecuente es una enfermedad que se llama enfermedad de Hashimoto o tiroiditis autoinmune, en la cual uno forma anticuerpos y que van a hacer un bloqueo, como decir, de la función de su propia glándula en uno de los puntos donde se produce la hormona tiroidea dentro de la glándula tiroides. Entonces nosotros les hacemos, además de que le vamos a medir la TSH, le medimos la T4, le hacemos un examen que se llaman anticuerpos específicos de la tiroides, que son los anticuerpos anti-TPO. Con eso le podemos hacer un diagnóstico de que si tiene una enfermedad de Hashimoto y que eso va a ser una enfermedad crónica en la cual uno va a requerir controles médicos, va a requerir probablemente desde temprano un reemplazo de la hormona tiroidea que reemplazaría lo que empieza a dejar de funcionar la glándula. No quiere decir que es que si yo la pongo, entonces es que se me acostumbra y que por eso es que no me pueden quitar la medicación. No, eso no es cierto. Lo único que uno hace como médico es hacer un reemplazo poco a poco de lo que deja de producir esa glandulita y que debería producir para que todas las células de nuestro cuerpo
funcionen bien y no tengamos síntomas como se me está cayendo mucho el pelo, estoy teniendo trastornos del sueño, en la casa ya no me toleran porque me mantengo llorando, porque estoy deprimida, no me puedo levantar porque el cansancio es enorme, la piel se me está secando, estoy como reteniendo líquido, estoy más lenta para pensar. Y a veces uno dice, pero ¿qué será que me está pasando? Pues realmente en ese momento, y si uno tiene historia familiar, porque eso también es muy de historias familiares, entonces es importante que su médico le realice unas pruebas de la función tiroidea. Cuando ya uno como médico decide colocarle medicamento, esos medicamentos, como decía, son reemplazo de lo poquito que uno le está faltando para producir. Se deben dar en unas horas específicas que son recomendables en ayunas, debe esperar una hora para desayunar para evitar de que no se absorba en forma adecuada la medicación. También tenemos la otra situación. Bueno, y allí de allí en adelante hace el seguimiento pues con su médico, dependiendo de cómo esté, pues el médico ya citará cada ciertas semanas o cada 6 meses, en fin. Pero es muy importante, y si además se embaraza, con más razón, porque ya dijimos que la hormona tiroidea era fundamental para el desarrollo del bebé y uno se la pasa. Entonces, cuando está embarazado, los controles en ese momento y los ajustes de la dosis de la medicación son muy frecuentes durante embarazo para que el bebé tenga un desarrollo normal. Casi siempre las controlamos entre las 4 o 5 semanas cada vez, hasta que termine el embarazo. Bueno, el otro estado, este estado, perdón, que acabamos de hablar, es muy frecuente, en nuestro medio es muy frecuente. ¿Qué pasa con el otro estado? El otro estado es el estado hipertiroideo. O sea, aquella persona que su glándula empieza a ser exagerada, sin autonomía, empieza a liberar hormona y a liberar hormona porque está produciendo exageradamente hormona tiroidea. Entonces los síntomas pues van a ser muy diferentes al estado hipotiroideo en general. La otra persona era lenta, abotagada, cansada. Esa otra persona ya es acelerada, todo el tiempo se está moviendo, no se está quieta, sentada, no puede, empieza a temblar, la taquicardia, empieza a bajar de peso en forma abrupta, se mantiene también llorando como la otra, pero ya es un cuadro como muy ansioso, es ansioso, ansioso, ansioso todo el tiempo. Y además, en algunas de esas enfermedades que están produciendo mucha hormona tiroidea, que se llama estado hipertiroideo, a veces se acompañan de que los ojitos empiezan a salirse, y eso se llama proptosis ocular. Además de que el cuello muestra que la glándula se empieza a crecer cada vez más. Ese estado es un estado, para mi concepto, bastante más complicado que un estado hipotiroideo. El estado hipotiroideo, como lo vimos, generalmente con sus controles, su medicación, está bien. El estado hipertiroideo es un estado que desgasta mucho el cuerpo humano. Aumenta la frecuencia cardíaca, puede hacer arritmias, la digestión se le trastorna, empieza a hacer diarreas, compromiso de la parte neurológica, pero un compromiso muy severo de la parte neurológica. Entonces, eso hace que se produzca falla del corazón y llega algún momento en el cual se llama un cuadro de tirotoxicosis, que es tan exagerada la producción de hormona que hasta fiebre le da a uno solo por exceso de producción de hormona, más todos los síntomas que le acabo de decir, lo cual hace un cuadro muy crítico de un estado hipertiroideo, y en esos cuadros críticos consultan a urgencias en condiciones muy difíciles, y generalmente cuando están en esas condiciones tan difíciles nos toca hospitalizarlos, ponerles, además de una medicación para bajar la producción de hormona que se llaman los antitiroideos, tenemos que ponerle otra cantidad de cosas, que yoduros especiales, que esteroides, en fin, ya es un manejo complicado. Entonces, ¿qué es lo ideal cuando uno tiene alguna alteración de su función? Que esté muy juicioso en sus controles médicos. Si el especialista de endocrinología le ha dicho,
debes tomar este medicamento de tal manera, hay que tomarlo como se le dice. Tienes que venir a control en 6 semanas, hay que ir al control en 6 semanas, porque en ese momento el doctor está considerando que debe ir con frecuencia. Estos estados también son críticos si le dan a uno en el embarazo. Un estado hipertiroideo en embarazo puede, digamos, poner en peligro tanto la vida del feto o del bebé que está criando sin útero, como de la madre que está gestando. Entonces, es ideal que antes de que uno se vaya a embarazar, ojalá supiera en lo posible en qué estado está su función tiroidea para evitar cualquiera de las dos situaciones. Bueno, digamos que ahora podríamos entrar en otro cuadro que se llama las tiroiditis. La tiroiditis es una inflamación aguda, generalmente dolorosa, o sea que uno va a tragar, le duele, uno se va a poner el dedito encima del cuello y le duele, le da fiebre, haga de cuenta cuando uno tiene un virus. Bueno, entonces esa inflamación aguda es porque realmente un virus generalmente entró sobre el área de la glándula y la inflamó, o sea, produce todo el sistema de respuesta respuesta inmunológica contra un virus. Y esa persona empieza a sentirse muy mal, como cuando uno le da un virus, y consulta al médico y sobre todo con ese dolor tan intenso, entonces nos toca revisarlo, se le hacen unos exámenes especiales y se le empieza un manejo generalmente con algún antiinflamatorio y además nos toca explicarle a los pacientes que ese estado puede durar desde 3 hasta 4 meses, o sea que son estados en los cuales hay una liberación masiva de las hormonas por inflamación, posteriormente empieza a caer, pero es demoradito, y luego puede quedar en una función normal o puede sencillamente requerir hormona tiroidea después de reemplazo porque se dañó mucho la función de la glándula tiroides. Y a veces también se da una inflamación sin dolor, pero los exámenes y los síntomas hacen de que uno piense que la persona tiene algo tiroideo y es una tiroiditis también a veces no dolorosa, o la posparto, que es después de que uno tuvo el bebé y empieza con síntomas de depresión, cansancio exagerado. Claro que las que hemos sido mamás sabemos que cuando uno tiene bebé uno se cansa más de la cuenta. Pero bueno, hay que tratar de ver que no vaya a tener una situación similar. Y siguiendo podemos tener entonces ya lo que es el bocio, o sea, crecimiento de la glándula y acompañado a veces de bolitas o nodulaciones. La ecografía es un método muy bueno para uno diferenciar en ese examen si esas bolitas pueden ser sospechosas de malignidad o sencillamente son unas bolitas sin mayor sospecha. Si todos los que estamos aquí, que nos están oyendo, nos hiciera un ecografista, se le ocurriera pasarnos por aquí un ecógrafo, podríamos encontrar entre un 20 hasta un 70% de personas que tienen alguna bolita dentro de la glándula tiroides. Eso no quiere decir de que sea maligno, pero sí tenemos que entrar a revisarla, tocarla, mirar el resultado de la eco que describió el ecografista y mirar si es necesario meter una agujita y sacar una muestrica de esa bolita o esa nodulación que apareció en la glándula tiroides. Con eso uno revisa si la patología es benigna o desafortunadamente es maligna, pero cuando uno dice desafortunadamente es porque pues es un proceso que uno no le gustaría tener. Sin embargo, cuando es, digamos, en un tiempo adecuado la toma de la muestra, uno puede empezar a hacer un proceso rápidamente con el paciente, que es tomarle el resto de los exámenes complementarios que se deben hacer y enviarlo a un proceso de cirugía por parte de cirugía de cabeza y cuello y solucionar y luego ya hacer el seguimiento, que son pues ya un seguimiento por parte de los endocrinólogos, no de los oncólogos, en estas patologías que sean de cáncer de tiroides. Entonces, ya el seguimiento depende del estadio en el cual uno lo encuentre, si es uno de bajo riesgo, de moderado riesgo, de alto riesgo, pues dependiendo de eso, pues ya uno le dará solamente la cirugía o le tendrá que hacer, además de la cirugía, una terapia con yodo radioactivo en una dosis bastante alta o sencillamente seguimientos con la hormona tiroidea en una dosis que es mucho más alta que la que se pone cuando uno le van a reemplazar porque se le perdió sencillamente la función tiroidea.
Bueno, entonces yo creo que en términos generales más o menos hemos abarcado lo que es la glándula, en qué consiste la glándula, las alteraciones de su función, las alteraciones anatómicas. Porque es que una cosa es que yo puedo tener una glándula grande, pero sencillamente cuando me hacen el examen de sangre salir normal. O sea, puedo tener mi cotico o mi bocio, pero la función está normal. Allí no necesito tratamiento. Pero cuando me hacen el examen y además el de sangre me muestra de que tengo una alteración, pues allí sí seguramente nos va a tocar algún tipo de terapia. No todos los pacientes que tienen unas TSH alteradas se van para tratamiento. Eso ya lo decidirá el especialista. Si esa TSH está, por ejemplo, lo suficientemente alta y con síntomas como para empezar medicación. O si está muy baja con síntomas para empezar todo el estudio de lo que es la parte de estados hipertiroideos. ¿Por qué uno puede con una TSH hacer tanto, pues también un diagnóstico rápido relativamente? Porque resulta que al principio, ya como para terminar esta parte, es que uno tiene una regulación completa en su cuerpo, porque el cuerpo es muy sabio y se regula con lo que se llaman unos ejes de retroalimentación, o sea, la glándula hipófisis produce la TSH, la glándula tiroidea produce con el estímulo de la TSH las hormonas, pero esas hormonas cuando viajan y que van a las células, también viajan hacia la hipófisis y le dicen en el receptor allá adentro, en la parte nuclear, y le dicen, estamos en buen nivel. Entonces, ¿qué hace la hormona de allá arriba, que es la central? Dice, ok, entonces mantengámonos con la TSH en este rango que está normal. Pero si se excede mucho la producción de hormona, entonces me frena esa producción de la TSH allá arriba porque dice, oiga, ya no puedo producir tanto porque usted está alborotada y está botando mucha hormona tiroidea. Entonces me bajo la TSH. Y si de pronto estoy muy poquita en la producción, allá arriba también censan y dicen, ay, nos toca producir más TSH porque acá en la glándula tiroides se está produciendo poco hormona. Entonces, a veces los pacientes le dicen a uno, es que yo no he podido interpretar esos exámenes, ya tanto tiempo que llevo recibiendo medicamentos y no he podido interpretarlos. Digamos que eso sí es mejor que el especialista haga la interpretación para que de pronto no vayan ustedes entrándose al señor Google y empezar a preocuparse de esas interpretaciones. Bueno, yo creo que en este momento vamos a empezar a responder algunas preguntas, vamos a ver si me han entrado algunas preguntas de ustedes, del público, y a ver si puedo responderlas de buena manera y que me entiendan. Vamos a ver aquí. ¿La tiroides autoinmune la tratan los endocrinos o los reumatólogos? Pues a pesar de que sea una enfermedad autoinmune, que quiere decir que yo produzco anticuerpos contra la función o con exceso para la producción de hormonas, es una enfermedad que se maneja por parte de los endocrinólogos, diferente a los reumatólogos. ¿Por qué? Porque los reumatólogos manejan las enfermedades autoinmunes generalizadas que tienen que ver con otros órganos, cuando es un lupus, o con la parte reumatológica, o sea, de las articulaciones, la artritis reumatoidea, en fin, ese tipo de patologías. O sea que esta patología, a pesar de que es autoinmune, la manejamos los endocrinólogos. ¿Cómo saber si una es hipo o hipertiroidea? Yo creo que con los síntomas que dijimos al principio, ¿qué síntomas tiene un hipotiroidismo frecuentemente? Que era lo del cansancio, la pereza, el desánimo, la dificultad para uno producir sus ideas, o sea, se vuelve lento, la piel se vuelve muy seca, eso más es un estado hipotiroideo, incluso hasta el estómago se le vuelve perezoso, el intestino. Y en cambio el estado hipertiroideo es todo lo contrario y además permanece, que se me olvidó comentarles, uno permanece con calor todo el tiempo y un calor seco, o sea que no es aquel que suda y suda y suda solamente, no, también es un calor que no lo soporta porque la temperatura corporal
empieza a ser regulada hacia arriba, porque la hormona tiroidea también actúa regulando el calor corporal. Doctora, pregunta aquí, después del cáncer, de la tiroidectomía, ¿cuál es el nivel de TSH normal o ideal? Entonces, muy bien la pregunta. Depende de la situación. Si es un cáncer cuando lo clasificamos de bajo riesgo, o si es un cáncer de riesgo moderado, o si es un cáncer de riesgo alto, dependiendo de eso, entonces yo voy a decidir si es de bajo riesgo, pues generalmente mantenemos la TSH entre 0,5 y 2, si es un estadio en el cual es como moderado, casi siempre lo tenemos entre 0,1 y 0,5, y si es un estadio de cáncer de muy alto grado, entonces de alto riesgo, entonces generalmente los debemos mantener con la TSH por debajo de 0,1, que obviamente son, niveles de hormona tiroidea de administración muy alta y con un control médico permanente por parte del endocrinólogo. Otra pregunta, ¿cómo regular la hormona tiroidea estimulante de la tiroides después de una tiroidectomía total? La hormona tiroidea, la TSH, se regula es por la parte exógena que yo le di. Pues resulta que a nosotros le damos a los pacientes la hormona tiroidea que se llama T4, esa es la que generalmente les administramos oralmente. ¿Por qué se les da la T4? Porque internamente, como ya lo había nombrado al inicio, hay unas enzimas que le ayudan a convertir la T4 a T3 y hacen esa parte fisiológica. Y la T3 es la que ya va y regula directamente en la hipófisis o en el hipotálamo qué tanta producción de TSH se debe tener. Entonces es la T4 la que yo le doy exógena, la que me ayuda a hacer esa autorregulación que fue la última parte de la charla, que es el mecanismo de retroalimentación o de feedback. Bueno, continuemos. ¿Qué se debe hacer cuando una mujer tiene quistes en la tiroides? Si son solo quistes que ha descrito el ecografista, eso quiere decir que son como bolitas de agua. Los quistes en general no están relacionados directamente con riesgo de cáncer. De todos modos, si son quistes que van creciendo y se hace necesario hacer una punción, le hacemos una punción del líquido bajo ecografía y además del líquido se saca una muestrica, como decir, de la pared del quiste, que es la que nos va a mostrar las celulitas realmente si están bien o están mal. Con eso yo ya le puedo decir a mi paciente, esté tranquila, es una patología benigna, los quistes no tienen ningún inconveniente en el caso suyo. Cuando son esos quistes que no tienen ninguna cosa especial, no están creciendo, son menores de 1 centímetro, o sea, menores de 10 milímetros, esos prácticamente lo que uno hace es un seguimiento ecográfico a ver si se les ocurre cambiar con el tiempo o sencillamente van a permanecer igual. O sea que no es tampoco para asustarse. Otra pregunta nos dice, ¿cómo afecta la tiroides y cómo se relaciona con el estado emocional? Lo que habíamos comentado al principio, que la hormona tiroidea sí está relacionada con la parte del sistema nervioso central, o sea, con toda la parte de los neurotransmisores, que son los que también le van a ayudar a uno a mantenerse o de buen ánimo, o depresivo, o ansioso. Tanto es que en los últimos estudios también siempre se está tratando de ver hasta qué nivel uno dice que la TSH no influya para el estado de ánimo. De hecho, los psiquiatras nos mandan con cierta frecuencia pacientes que tienen cierto grado de alteración de TSH para que nosotros definamos si es adecuado, además, colocarle hormona tiroidea a ese paciente y ver si va a responder en forma más adecuada para el tratamiento antidepresivo que están recibiendo. Bueno, otra pregunta dice, si los dos padres tienen tiroides hipo, ¿el hijo también puede sufrir de lo mismo? Sí, es un porcentaje importante, digamos, de herencia que uno le da a los hijos.
de enfermedad tiroidea, sobre todo si estamos hablando de enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Hashimoto, que es una de las enfermedades tiroideas más comunes. Entonces el chance de que presente uno también enfermedad tiroidea es mayor. Y como todas las mujeres nos ganamos la lotería, entonces las mujeres tenemos más frecuentemente enfermedad tiroidea que los hombres. Se dice que la relación puede ser hasta de 8-1. Un nódulo es un quiste. Un nódulo puede ser sólido, la gran mayoría de las veces el ecografista le dicen a uno si es sólido, si no es sólido, si es solamente un líquido. Entonces eso está descrito bastante bien con la ecografía. Nuestros ecógrafos de aquí de la fundación son muy buenos, tanto los aparatos como las personas que hacen el procedimiento, y claramente le pueden decir a uno si eso es un nódulo sólido, si no es un nódulo sólido, si es un quiste, si no es un quiste, si tiene características benignas, si es sospechoso, etc. ¿Cómo afecta en nuestro organismo en este momento de pandemia para quienes tomamos medicamento para la tiroides? Qué bueno que me hicieron esa pregunta. Es una pregunta muy actual, digámoslo así. Pues resulta que el coronavirus es un virus que cada vez le estamos encontrando más efectos está produciendo sobre diferentes áreas del cuerpo del ser humano. Al principio se pensaba que de pronto podía estar haciendo un compromiso exclusivo pulmonar, luego se supo de que producía una tormenta de citoquinas cuando el organismo trataba de empezar a defenderse de esta infección por el coronavirus, pero además se han empezado a ver otra serie de complicaciones por este coronavirus, por el SARS-CoV-2. Pueden haber complicaciones desde el punto de vista neurológico y uno quedar con secuelas neurológicas, pero como estamos hablando de la tiroides, para que estén o tranquilos o intranquilos, lo que se ha descrito en las publicaciones, en investigación de todos estos pacientes que se quedan hospitalizados, que van a la unidad de cuidado intensivo, que además de la diabetes y de la hipertensión tenían enfermedad tiroidea, realmente no se ha encontrado una relación directa entre el empeoramiento del cuadro del virus y que yo tenga una enfermedad tiroidea de base. Es muy diferente al empeoramiento que yo sí puedo tener de complicación por el virus cuando yo soy o diabético o tengo enfermedad cardiovascular o estoy inmunosuprimido por medicamentos que me están dando o por enfermedades que le producen a uno una inmunosupresión, como por ejemplo una leucemia, en fin, todas esas situaciones. Entonces, se ha encontrado hasta el momento es que la patología, como es tan frecuente enfermedad tiroidea en nuestro medio y a nivel mundial, que además del diagnóstico de la diabetes y de la hipertensión, ese paciente tenía un diagnóstico de enfermedad tiroidea. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos en estas situaciones como la que tenemos ahora? Por favor, no descuiden sus enfermedades crónicas. Por favor, consulten y vayan controlando su enfermedad tiroidea. Si es un hipotiroidismo, tómense su medicamento en forma adecuada, consulten para que miren el control cómo está. O si es un estado hipertiroideo, ese es un estado un poco más, digamos, complicadito que un estado hipotiroideo. Esa persona además puede estar recibiendo algún medicamento que sí puede contribuir a baja de defensas, unos antitiroideos a veces contribuyen a eso, entonces uno debe estar más atento. Hace un mes y medio más o menos salió una publicación donde se encontraban varios casos de pacientes que habían tenido coronavirus y habían tenido afectación tiroidea. El coronavirus es un virus que también en este momento se ha encontrado que también le gusta molestar la glándula tiroides. O sea que puede, así como los tiroiditis virales que yo les había hablado al principio, pues también le puede dar una tiroiditis por el coronavirus, inflamar las celulitas de la glándula tiroides. Entonces es lo que se llamaría como un cuadro de tiroiditis secundaria a coronavirus.
pero no es las complicaciones que nosotros estamos viendo de enfermedad tiroidea que se mueren o que se complican o que tienen que llevar a intubación, etcétera. Pero sí lo que recomendamos nosotros los endocrinos, mantengan muy bien sus controles, no solamente de la enfermedad tiroidea, mantengan bien los controles de la diabetes, que son que no se dejen engordar, manténganse en un peso ideal. Sabemos que los obesos tienen más receptores AC2, que son unos receptores en los cuales el coronavirus se pega allí y hace todos sus desastres iniciales y su replicación. Entonces, hay que mantenerse con un muy buen control de las enfermedades crónicas. Bueno, continuemos. Aquí hay muchas preguntas. Estoy tratando de volverme a ubicar dónde era que habíamos quedado. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿cuál es la hora ideal para uno? Dice aquí, ¿qué sucede si se deja de tomar la levotiroxina? Pues resulta que uno no se puede dejar de tomar el medicamento si uno ya le diagnosticaron su hipotiroidismo y además lo que ha querido decir el médico en ese momento es que su función no es completa y que requiere ese pedacito de hormona tiroidea oral para poder quedar con una función completamente normal en los exámenes y en el cuerpo humano. Si yo tengo el diagnóstico de hipotiroidismo y suspendo porque me cansó estar tomando mi medicamento, porque me toca tomármelo en la mañana, en ayunas, tengo que esperar 1 hora para desayunar, entonces me hago daño yo mismo, porque obviamente se vuelve a quedar con solo la poquita función que la glándula tenía y eso lo pone a uno en un franco estado hipotiroideo. Cuando yo tengo un estado hipotiroideo no controlado, puedo complicarme. Claro, puedo complicarme. Es tanta la complicación que yo puedo llegar a un estado de coma hipotiroideo, necesitar una unidad de cuidado intensivo y morirme. ¿Por qué? Por negligencia de no haber querido seguir tomando la hormona tiroidea. Entonces, cuando el médico le dice, mire sus exámenes, estamos bien, pero recibiendo la hormona tiroidea hay que continuarla. Bueno, ahora nos saludan y nos dicen cuál es la hora ideal. Ya habíamos hablado, generalmente es 1 hora de ayuno. La gran mayoría de los pacientes se lo toman 5 o 6 de la mañana. No hay problema si usted levanta al baño a las 4 y se le ocurrió tomársela, lo importante es que esté en ayunas. O sea, que no haya comido nada 1 hora antes, pues que le ocurrió a las 3 de la mañana ir a vaciar la nevera, pues tampoco, porque a las 4 entonces eso da lo mismo, o sea, ya no la comió, la tomó en ayunas. Entonces sí es importante que haya un periodo de ayuno largo, por eso es que uno le recomienda a los pacientes que se la tome cuando se despierta en las horas de la mañana y que deje 1 hora para desayunar, es la mejor forma en que se absorbe. Dice aquí, si uno se le olvida el medicamento, ¿qué debo hacer? Pues realmente se debe tomar la medicación en el momento en que se acuerde. ¿Por qué? Porque si yo digo, no, mañana me la tomo porque es que se me olvidó hoy, pero como la doctora me dijo que era en ayunas, entonces yo mañana me la tomo. Pues resulta que en ese mañana me la tomo, ¿qué tal que vuelvo a olvidar? Entonces ya han pasado 2 días, ya han pasado 3 días, entonces yo les recomiendo tómeselo cuando se acuerde. Realmente no es el momento ideal porque la absorción puede bajarse en un 20-30% de la medicación, de la dosis que corresponde, pero es peor que se quede 2-3 días sin medicamento. Después de los 60, será 60 años, me supongo yo no sé qué era del año a 60, ¿no? ¿En qué más puede afectar si no están bien los niveles? En cualquier edad es importante mantener una buena función tiroidea. O sea que si es a los 40, a los 40, si es a los 50, a los 50, si es a los 15 que está en etapa de adolescencia, pues también es importante. Si es en etapa de desarrollo, digamos, de crecimiento, como son los niños a los 7, 8 años, si yo no le doy la suplencia y la requiere, pues se va a quedar sencillamente de estatura corta.
Entonces es importante en cualquier etapa de la vida que se debe hacer. ¿La enfermedad de la tiroides tiene cura? Pues realmente la enfermedad de la tiroides, cuando uno ya le deja de funcionar, se debe dar la suplencia de lo que no está funcionando. Si tiene cura es cuando uno dice que fue algo transitorio, por ejemplo, la tiroiditis viral puede ser algo transitorio. No es que tenga cura, sino que ya pasó el proceso inflamatorio, la glándula alcanzó a defenderse, queda con un funcionamiento ok, entonces pues se diría que pasó, ya pasó. Pero si son enfermedades tiroideas crónicas, como la enfermedad de Hashimoto, la enfermedad del estado hipertiroideo por enfermedad de Graves, que es una enfermedad también autoinmune, pues en esas situaciones pues no es que tengan cura, sino que es que uno como médico resuelve el problema y lo deja en unas condiciones donde la persona ya funcione normal. Por ejemplo, si está hipotiroideo y yo le doy hormona tiroidea, pues ya me quedé con hormona tiroidea continua, pero en una dosis que me mantiene normal, no es que se me curó. Si yo tengo un estado hipertiroideo y el médico decide darme terapia con yodo, entonces me mejoró el estado hipertiroideo, me pasó de un estado hipertiroideo probablemente a un estado hipotiroideo y yo debo recibir reemplazo de hormona tiroidea ya continuamente. Entonces, espero que esa respuesta les haya solucionado la inquietud. Bueno, dice una persona que tiene una enfermedad tiroidea y que le cuesta trabajo tragar. Allí sí tienen que revisar con el médico si es que la glándula está lo suficientemente grande como para producir problemas de deglución, o sea que tiene un coto grande, 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 que eso se ve a cuadras, que la gente en la calle dice, uy, esa es cotuda. Eso generalmente es cuando ya produce algunos trastornos de compresión, digamos, sobre las estructuras de allí. Y si no, toca con el médico entrar a revisar otras situaciones que hacen que la persona no pueda deglutir bien, que pueden ser problemas esofágicos, etc. Bueno, dice, ¿es importante realizar una ecografía dependiendo de lo que yo tenga en tiroides? Sí, claro, el médico es la persona indicada, la persona que te diagnosticó, decidirá si es relevante hacer una ecografía de tiroides. La gran mayoría de los pacientes nuestros casi siempre nos toca hacerles ecografía. ¿La tiroides se relaciona con colesterol y obesidad? Buena pregunta. Sí está relacionada con el colesterol. Cuando yo tengo un estado hipotiroideo crónico no tratado, puede el colesterol aparecer un poco más alto de lo que normalmente sería para mí. Es importante que cuando se recibe el tratamiento de la hormona tiroidea y se normalice, vuelva y se revise los niveles del colesterol. Y si yo tengo obesidad, allí sí, pobrecita mi glándula tiroides. Me le han echado tantas culpas las personas que son sobrepesadas u obesas, que es muy fácil cuando uno tiene exceso de peso decir, no, es que la glándula tiroides no me funciona y por eso estoy gorda o por eso estoy gordo. Realmente la glándula tiroides es muy poquita la cantidad de kilogramos de peso que incrementa cuando está descontrolada la persona y está más relacionado con el bajo metabolismo en ese momento y además retención de líquido. Cuando uno les empieza la corrección y empiezan a funcionar ya normal con la corrección, pueden bajar de peso unos 2, 3 kilos. Es muy raro que le baje uno más de 2 o 3 kilos, que es como lo que tendría que haber regulado. O sea que si los 90 kilos los tenía, no piensen que van a bajar a 80 ni a 70, que porque se les corrigió la hormona tiroidea, no. Lo que bajan es solamente lo que el metabolismo había alterado un poco. O sea que los gorditos, por favor, hacerse su evaluación para ver si no tienen alguna otra causa secundaria o sencillamente empezar a hacer un plan nutricional muy juicioso y ejercicio. ¿Cuál sería la hora adecuada para tomar tiroxin para una persona de 40 años? Ya lo dije, para cualquier edad es lo mismo y debe ser en ayunas en lo posible. En lo posible no siempre. ¿Cómo prevenir alteraciones de la tiroides cuando en la historia familiar materna hay problemas de hipotiroidismo o incluso cirugía de bocio? Realmente es una cosa genética en la cual yo no les voy a decir que es que si yo
tomo esto o aquello, me va a evitar llegar a enfermedad tiroidea ya franca, no. Hay la parte de genoma humano y uno trae como una predisposición a ciertas enfermedades. Dentro de esas enfermedades puede ser la enfermedad de Hashimoto. Lo que pasa es que los eventos estresantes externos pueden disparar ya la enfermedad como tal después de que venía, digamos, con la predisposición y se manifiesta ya totalmente. Eso no quiere decir de que yo pueda tener alguna, digamos, situación como de alimentos o de que si yo hago ejercicio como en el paciente con sobrepeso yo voy a mejorar y voy a disminuir el riesgo de presentar diabetes y cosas de esas, no se ocurre en este caso. Se debe estar sí atento a hacerse unas pruebas tiroideas cada cierto tiempo, según lo que lo considere el médico tratante, para ver que no lo vaya a coger a uno de sorpresa una enfermedad tiroidea cuando esté en embarazo. ¿Qué hacer cuando hay un bocio multinodular que tiene biopsia con resultado de Bethesda? A todos se les hace una clasificación ecográfica que se llama los T-RADS. Los T-RADS o los Bethesdas son tanto de la ecografía como de la patología. Entonces le llaman o Bethesda 1, o Bethesda 2, o Bethesda 3, o Bethesda 4. Entonces ya el médico, dependiendo de la clasificación que se encuentre o que se describa, ya sea por la ecografía o ya sea el complementario que estábamos hablando, que es por la patología, entonces uno ya como médico le va a decir, está clasificado con alto riesgo, con moderado riesgo, o definitivamente usted no tiene nada allí, tranquila, tiene un Bethesda 2, que es desde el punto de vista patológico, no hay problema, eso es una patología benigna. Entonces todo depende de cómo se encuentre la clasificación, tanto ecográfica como patológica. Creo que ya estamos como en los últimos minutos, vamos a tratar de contestar otras preguntitas. ¿El ejercicio me permite regular la tiroides? Realmente no influye. Así la tiroides ya esté controlada, se debe seguir con el medicamento que el médico le ha dicho, sí, se debe continuar. ¿Hay alguna dieta o alimentos que me ayuden a la regulación de las hormonas tiroideas? No hay dietas que le ayuden a la regulación, pero si yo me pongo supuestamente a consumir exceso de comidas con yodo o exceso de comidas con soya, sí pueden influir en que mi glándula tiroides empiece a alterar su función después de que yo la tenía bien controlada. Entonces es recomendable que no tengamos cosas en exceso, como todo en la vida. O sea, uno debe tratar de mantener equilibrio en la alimentación, en equilibrio en su ser interno, para poder que las cositas le funcionen mejor. La caída del cabello, aún cuando se está tomando el medicamento. La caída del cabello es uno de los síntomas, pero también puede ser secundaria a otras cosas. O que tenga un exceso de andrógenos, o que tenga una cosa más sencilla, que tenga el hierro bajito. O sea, las mujeres, digamos, frecuentemente por nuestros ciclos menstruales, botamos muchos glóbulos rojos, se baja el hierro en sangre, la ferritina que nosotros les tomamos a los pacientes sale bajita. Cuando uno empieza a corregirla, el pelo mejora, la calidad mejora, ya se le deja de caer a uno el cabello, lo mismo deficiencias como de vitamina D. O sea que hay otras razones. Las personas con alteraciones en la tiroides pueden tomar bebidas energizantes o, bueno, otra palabra que ni siquiera entiendo, pues lo que yo les recomiendo es que en general ustedes lo que tienen que revisar es cuando se les ocurra tomar esas bebidas energizantes, suplementos, que para poder estar haciendo más ejercicio, por favor miren siempre el detalle. ¿Qué contiene lo que me ha dicho la persona en el gimnasio de que yo puedo tomar para que me salga más músculo, etcétera? Entonces ustedes ven allí en el detalle y muchos de ellos tienen compuestos yodados. Entonces, como quien dice, ¿para qué echarle leña al fuego? Si yo tengo una enfermedad tiroidea, ¿yo para qué me voy a poner a tomar excesos de yodo adicionales a los que mi alimentación diaria me suple? La sal, acuérdense que la sal yodada, que nosotros como le decimos es sal yodada, que el ministerio en el año 64 del siglo pasado le puso yodo a la sal para poder mantener unos niveles mejores de yodo
y que la ingesta de yodo diaria fuera adecuada. Entonces eso ya lo tenemos de por sí, e incluso en los últimos estudios hechos por la Asociación Colombiana de Endocrinología, donde pertenezco, esos estudios muestran que en ese momento incluso tenemos hasta exceso de yodo. Entonces imagínense, además nosotros le echamos otros compuestos externos que no necesitamos. Entonces creo que uno tiene que hacer todo moderado, incluso la sal ahora debe consumirse moderada para evitar los excesos de yodo en nuestro organismo y derivar hacia otras patologías tiroideas diferentes a las que tenemos en este momento. Bueno, yo creo que hemos abarcado bastante el tema, espero pues les haya quedado claro todas estas, digamos, situaciones de enfermedad tiroidea que son tan comunes en nuestro medio y a nivel país y a nivel de todo el mundo. Entonces, muchísimas gracias, gracias por haber estado conmigo durante todo este tiempo y haber de pronto resistido esta jornada. Muy amable, que estén muy bien, cuídense.